Es mi anhelo, sinceramente, que cada uno de ustedes sea ministrado por el Señor, pero también que cada uno se deje ministrar, que cada quien tenga una disponibilidad de atención, de dedicación, y que nada ni nadie le quite la bendición que Dios tiene para su vida hoy. ¿Estamos de acuerdo? Les recuerdo el tema que estamos estudiando titulado Una oración de gran enseñanza ayer y hoy. Entramos hoy a la tercera parte y tiene que ver precisamente con la tercera petición, o sea, la petición número 3 que el apóstol Pablo hizo en esta oración. Esta oración que está basada en Efesios 3, 14 al 21. Esta oración que ha sido considerada la segunda oración después de la oración del Señor Jesucristo, la segunda oración más importante en la Biblia. Recordemos un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos estudiado sus 4 características o componentes. ¿Recuerdan cuáles son? Por esta causa, versículo 14, doblo mis rodillas, versículo 14, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 14, y ante Dios, Padre de toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, versículo 15. Es lo que hemos estudiado hasta ahora. Si alguien se ha perdido de algo de estas enseñanzas, pues les doy la buena noticia que la tenemos en la página de la iglesia. Usted puede entrar a la página y ahí va a encontrar todas estas enseñanzas. Igualmente hemos estudiado las 2 anteriores peticiones. La petición 1, la primera petición, que es fortalecimiento en el hombre interior por el Espíritu Santo, versículo 16, y que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, versículo 17, la primera parte. Hoy entonces entramos a la tercera petición, en el versículo 17, la segunda parte. El versículo 17 dice así, en la Reina Valera del 60, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso dice el versículo 17 en Reina Valera. En Palabra de Dios para Todos, este mismo texto se registra de la manera siguiente: pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Que su amor, el amor de Dios, sea la raíz y el cimiento de su vida. Y en la Reina Valera, arraigados y cimentados en amor. Así que la petición de hoy la hemos titulado arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Es la petición número 3. Arraigados con raíces profundas, cimentados con una base sólida en el amor de Dios. El viernes pasado hablamos aquí de algo muy importante en el ayuno que tuvimos, y hablamos de los 5 principios establecidos por el Señor Jesucristo para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y ese tema nos llevó a pensar seriamente que si tú no conoces a Dios, es muy difícil que lo adores. Y si tú no tienes una experiencia personal con Él,
es casi imposible que tú adores a Dios en espíritu y en verdad. Y traigo eso a colación para decirles que si tú no experimentas y no conoces profundamente el amor de Dios para ti, para tu vida, es muy difícil que tú ores en el Espíritu Santo, que tú ores bajo la dirección del Espíritu de Dios y que tu oración sea agradable a los ojos de Dios. Por eso Pablo pide en su oración que los creyentes estén cimentados profundamente en el amor de Dios, no simplemente en el conocimiento del amor de Dios, sino en la experiencia personal del amor de Dios para sus vidas. Los estudiosos dicen que en el idioma griego existen 4 términos que hablan de los 4 clases de amores: ágape, fileo, estorgen y eros. Esto quiere decir ágape, amor incondicional, considerado como el amor de Dios; fileo, amor de amigos; estorgen, amor familiar; y eros, amor sexual. De estos 4 amores, nosotros creemos que Pablo ora por el amor ágape, el amor de Dios. Investigando en la enciclopedia Wikipedia, dice que el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del amado. Por eso ágape es el amor que se identifica como el amor de Dios, porque Dios tiene demasiado interés en nosotros que somos sus amados, y lo ha demostrado de una manera gloriosa y poderosa hacia nosotros, dándonos a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Ágape procede ahora del latín agape, aunque su origen etimológico más lejano nos lleva al vocablo griego del que ya hemos hablado y que puede traducirse como amor o afecto. En concreto, mis amados, podemos determinar que este término emana del vocablo griego, que se usa para referirse a aquel amor de tipo incondicional en el que la persona en cuestión solo le importa lo que es el bienestar del individuo al que ama. Así se define. Es el amor en el que la persona que ama solo le importa más que a sí mismo la persona a la cual ama. Este término no tiene necesariamente una connotación religiosa. Sin embargo, se ha usado en una diversidad de fuentes antiguas y contemporáneas, incluyendo la Biblia, y por eso hablamos del amor ágape. Filósofos griegos contemporáneos de Platón y otros autores clásicos han usado de diferente forma la palabra ágape para denotar amor al esposo o a la esposa, haciendo la diferencia de los demás amores. Y también dicen ellos que el amor ágape es la vocación por una actividad particular. Y en este sentido podríamos decir esa vocación que tenemos del llamamiento de Dios. Dios nos ha llamado para amarnos. Ágape o caridad o amor lo emplearon los primeros cristianos para referirse al amor de Dios, el amor de Dios para con el hombre.
también se refiere al amor autosacrificial que cada ser humano debía sentir hacia los demás. Es lo importante del amor ágape, que viene de Dios para mi vida, me cubre, me llena, pero de mí hacia los demás también debemos amar con el mismo amor con el que Dios nos ama. El Evangelio de Juan tiene la cita más conocida en el mundo, que la cita que más se utiliza y que realmente nos da una idea muy especial de lo que es el amor de Dios, y es Juan 3:16, y dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque tanto ha amado Dios al mundo, que lo ha demostrado con la entrega personal de su propio Hijo en un solo interés: la salvación del ser humano. El poder restaurar al ser humano, reconciliarse con el ser humano, que el ser humano se reconcilie con Él, que el ser humano pueda tener vida eterna teniendo a través del arrepentimiento el perdón de sus pecados, para disfrutar eternamente por los siglos de los siglos del amor de Dios. Por eso es que nosotros debemos interesarnos en conocer el amor de Dios. Debemos interesarnos en orar para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos revele más la palabra suya, y podamos en esa iluminación comprender la magnitud del amor de Dios para nuestras vidas. En los tiempos de los cristianos, de la iglesia cristiana, en los primeros años, también se interpretó ágape como una comida que todos tenían en común, un banquete que ellos hacían. Y por ejemplo, hablando de la cena precisamente, había llegado un problema serio en estas fiestas donde se hacían estos banquetes y se terminaba con la celebración de la cena. Entonces se comía la comida que estaba hecha para todo el pueblo, pero también había el final de la fiesta, y de ese ágape era celebrando la cena. Y Pablo nos muestra en Corintio que muchos de los cristianos allí que se reunían allí no habían discernido el cuerpo de Cristo y se presentaban en pecado a esa fiesta, y cada uno venía y procuraba comer lo mejor, y cada quien por lo suyo, y así hacían sufrir a aquellos que menos tenían las posibilidades de comer como ellos comían. Y algunos venían borrachos y otros venían viviendo una vida que no le agradaba a Dios, que no sabían discernir el cuerpo de Cristo, y también por lo cual muchos estaban enfermos, debilitados, y algunos habían muerto por causa de venir a esa fiesta de ágape y terminar con la cena del Señor indignamente, que valga la pena también tomarlo en cuenta. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la grandeza del amor de Dios, en el que tenemos que estar fundamentados para poder tener la certeza, la seguridad de su amor, de su protección en nuestras vidas. Alguien ha dicho que en este sentido el amor de Dios es el amor que devora a los amantes, a los que lo aman y a quien Él ama, por ser capaz de entregar todo sin esperar nada a cambio. El amor ágape es el amor divino, el amor de Dios. Para afirmar todo lo que hemos dicho en la introducción y en bastante teoría, vamos a ver ahora qué nos dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es lo más importante.
Así que pasemos a considerar, a observar algunos textos bíblicos que nos hablan del amor de Dios, el amor ágape hacia nosotros, para que veamos la necesidad de profundizar y de cimentarnos en el amor de Dios. La primera cita bíblica que vamos a leer es Romanos capítulo 5, los versículos 1 al 11. Y para que todos participen conmigo, lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Romanos 5, 1 al 11, Reina Valera del 60. Deseo que presten toda la atención y que vayan descubriendo cuán grande es la magnitud revelado en esta porción bíblica, el amor de Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados, esto que acabamos de leer es una revelación que nos muestra claramente la magnitud del amor y de la gracia de Dios por nosotros. Pecadores, indignos, muertos en delitos y pecados, sin Dios en el mundo, sin esperanza, pertenecientes a Satanás, hijos de ira, perdidos, alejados de Dios, sin ninguna comunión. Pero ahora, por su amor y su gracia, mediante el Señor Jesucristo, hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios, precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la que esperamos que estemos siempre firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la razón de ser por la que debemos profundizar en el amor de Dios, que tenemos una esperanza reservada en los cielos, una esperanza de vida eterna, y que los acontecimientos en medio de los cuales estamos viviendo están hablando como una trompeta que el Cristo viene ya, y que deberíamos estar allí metidos, sumergidos en su amor, agradándolo en todo, viviendo para Él y haciendo siempre su voluntad. Amados míos, la Escritura sigue diciendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. A nadie le gusta gloriarse en los problemas, pero Pablo había comprendido la magnitud, la dimensión del amor de Dios y de la esperanza gloriosa reservada en los cielos, que en vez de protestar por la cárcel, por la muerte, por el hambre, por los sufrimientos, por las persecuciones y por toda la forma como perseguían a los cristianos, en vez de protestar, Pablo dice: nos gloriamos también en las aflicciones. Pablo está considerando que las aflicciones son minúsculas en comparación con todo lo que les espera. Así que vale la pena sufrir por Cristo. Y por eso Pablo, así como nos gloriamos por su amor, por su gracia y su misericordia, también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué más? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso está por encima de todo. De tal manera que si yo
valoro, que si yo experimento, que si yo estoy lleno, inmerso en el amor de Dios, no importa los sufrimientos y los problemas y las dificultades que se presenten, siempre estamos allí sabiendo que a pesar de lo que sea, Dios me ama y me ama con amor eterno. Y que no solamente su amor me abriga, sino que su amor está dentro de mí, porque Dios ha derramado su Espíritu Santo dentro de mi corazón. ¿No les parece eso glorioso, amados? Y deberíamos vivir en función de eso. Y Pablo sigue explicando, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Eso éramos, impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero observen ahora, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando muertos, estando en el estado de pecado, de separación, de condenación, aún allí y así Dios nos amó. Cristo murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El que disfruta el amor de Dios sabe cómo poder gloriarse en las persecuciones y en toda situación contraria a lo que comúnmente llamamos felicidad. Y mire el texto lo que sigue diciendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con Dios. Díganme, ¿no les habla esa palabra? ¿No les muestra dos cosas? Uno, la inmensidad del amor de Dios para tu vida. Dos, la necesidad de estar allí en ese amor, la necesidad de disfrutar ese amor, como dice Pablo en su oración, de arraigarse en ese amor, de cimentarse en ese amor, de vivir por ese amor y fortalecido siempre en ese amor. Dígame, ¿les habla o no les habla de esa manera? Un segundo pasaje que nos muestra esa grandeza del amor de Dios se encuentra en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 10. Y lo vamos a leer también en la Reina Valera del 60. Efesios 2, 1 al 10. No deje que nada ni nadie en estos momentos le impida al Espíritu Santo ministrar tu vida. Está atento. Este texto bíblico nos demuestra la majestuosidad del amor de Dios de la manera siguiente. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios no te dijo, tienes que dejar el pecado para que yo te pueda amar. Dios te dijo, así como estás, así como vives, así te amo. Por eso el texto dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De dónde nos ha sacado el amor de Dios? ¿Dónde nos tiene ahora el amor de Dios? ¿Y hacia dónde nos llevará el amor de Dios? Por eso, amados, ¿vale la pena? ¿Es una necesidad, sí o no, de estar bien cimentados en el amor de Dios y tener una experiencia no solo de un conocimiento intelectual y religioso, sino una experiencia muy en nuestro espíritu, muy en nuestro ser? La palabra allí como la espada que traspasa el alma y el espíritu, la palabra que produce los efectos de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos conocer. Mire, yo quiero que observen algunas cosas. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en ellos anduvisteis en otro tiempo, y cada uno de ustedes, incluyéndome, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, también operó en nosotros. El espíritu de Satanás operaba en nosotros, actuaba en nosotros, estaba en nosotros. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso eras tú. Quizás no llevaste una vida perversa, pero tu condición de pecado, de pecador, porque tú no fuiste un pecador porque pecaste, sino que fuiste un pecador porque naciste pecador, separado de Dios. En esta condición, en esa condición, Dios te amó y te rescató con la sangre de su Hijo para demostrarte cuán grande es su amor. Y debemos estar todos los días agradecidos y eternamente agradecidos para hacer todo lo que a Él le agrada por ese amor. Vivir una vida de santidad, una vida que en todo Él sea glorificado. ¿Estamos de acuerdo? Y el texto sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como estábamos muertos, entonces Él murió por nosotros, pero en su muerte nosotros participamos de su muerte al pecado. Y como estábamos muertos, entonces cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos a una nueva vida con Él, para que aquí vivamos una vida nueva. Y como si fuera poco, como nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, quiere decir que cuando Él ascendió a los cielos, tú y yo también ascendimos con Él y estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Y cuando Dios mira a Cristo, me está mirando a mí a través de Cristo. Te está mirando a ti. Dígame, amados, ¿vale la pena o no vale la pena serle fiel a Dios? ¿Vale la pena o no vale la pena meternos más cada día en conocerlo y tener una experiencia personal con Él? ¿Por qué hemos endurecido el corazón?
¿Por qué nos atrae más el mundo y la carne? ¿Y por qué somos tan indiferentes? A veces tenemos tiempo para estudiar la palabra y no lo hacemos. Tenemos tiempo para orar y no lo hacemos. Y preferimos ocuparnos en 1000 cosas del diario vivir en vez de estar en esa íntima comunión con Dios. ¿Por qué cuando estamos actuando en la vida diaria actuamos como los demás que andan en desobediencia, que son hijos de ira, que están en pecado, que están muertos espiritualmente? ¿Por qué a veces nos parecemos a ellos? ¿Por qué no hay diferencia? Creo que es obvio la respuesta. Porque no hemos conocido la grandeza del amor de Dios y no lo estamos viviendo y experimentando. Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos sacó de la muerte perdonando nuestros pecados, nos dio la vida junto con la vida de su Hijo, solo por gracia, y junto con Él nos resucitó, y junto con Él nos ha ascendido a la diestra de Él, para mostrar su gracia, su amor y su poder, sus abundantes riquezas de gracia y de amor por nosotros. Y continúa el texto diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por la fe recibimos la palabra y esa fe no la producimos nosotros. Vino también de parte de Dios en el paquete de la salvación y de la gracia y de las bendiciones de Dios. No nos gloriamos, ni siquiera podemos gloriarnos en que tuvimos fe para recibirlo. No, fue por la fe que recibimos la palabra. Es por la fe que hemos recibido a Cristo, es por la fe que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, es por la fe que el Espíritu Santo produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Pero como dice el texto, es por la gracia, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia, la fe, el amor de Dios, todo es un regalo de Dios, es un don de Dios, un regalo de Dios. No es obra nuestra. Ninguna obra nuestra ha sido capaz para poder recibir todo lo que Dios nos ha dado. Y por favor, escúcheme con atención, atiéndame lo que les voy a decir. Ese grado de fe que tuvimos para recibir el Evangelio, para recibir las verdades del Evangelio, para recibir a Cristo, para arrepentirnos, para entregarnos a Él, ese grado de fe fue un regalo de Dios. Todo el paquete de la salvación ha venido de Dios, nada de nosotros. Pero una vez que ya somos salvos, una vez que ya estamos en el reino de Dios, que hemos sido declarados justos, la Biblia dice categóricamente que es por la fe que el justo tiene que seguir viviendo. Y la fe no viene de lo que la gente cree que es. La fe viene exclusivamente de la palabra de Dios. Así que si tú quieres crecer en la fe, tú tienes que estudiar la palabra de Dios con más deseo profundo de conocer y conocer la grandeza de su amor y de su misericordia. Y si tú no estudias la palabra, tú no puedes crecer en fe. Y si no creces en fe, tú eres un justo que no vive por la fe, sino un justo que lamentablemente vive por la carne. No vive para Dios, no agrada a Dios, porque la carne no puede agradar a Dios. Es por la fe que Dios nos ha llamado a vivir, mas el justo por la fe vivirá. Y el texto que sigue nos muestra esto que estoy diciendo: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no las buenas obras que yo creo que son, sino las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras
son la palabra de Dios. Esas buenas obras son los mandamientos de Dios. Esas buenas obras son los principios que Dios ha establecido, que debemos conocerlos, creerlos, aceptarlos por la fe y vivir, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos quieren tener raíces profundas en el amor de Dios? ¿Cuántos quieren estar cimentados en el amor de Dios? Pablo, celoso por la iglesia, con un corazón apasionado por amar a los creyentes, movido por el Espíritu Santo, oró de esta manera para que los creyentes pudieran estar cimentados en el amor de Dios. Y creo que eso es una de las cosas que llena mi corazón para mi propia vida y para la vida tuya. Por eso a veces soy hasta fanático, agresivo y no sé cuántas cosas más, pero el propósito es que tú tengas la oportunidad de escuchar la palabra y de vivir conforme a la palabra. Ahora veamos en Gálatas 5, 13 al 15, también en la Reina Valera. Gálatas 5, los versículos 13 al 15. Mire lo que dice esto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué hemos sido llamados? No para que seamos otra vez esclavos del pecado, sino hombres y mujeres libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo no puedo dar lo que no tengo, amados. Yo no puedo amarte a ti si primero no disfruto del amor de Dios. Cuando estoy lleno del amor de Dios, entonces estoy en condición de amarte a ti. Igual te sucede a ti. Y tú no puedes amar con el amor de Dios ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus hermanos en la fe, y menos a los perdidos para salvarlos. Por eso necesitamos el amor de Dios. No para vivir como esclavos, sino como libres, no para vivir como carnales, sino como espirituales, demostrando esa espiritualidad, sirviéndonos unos a otros. Y continúa el texto, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para que tú te ames correctamente, como debe ser, de acuerdo con la voluntad de Dios, tiene que ser según el amor con que Dios te ama a ti. Si tú no estás cimentado, si tú no estás metido allí profundamente, si tú no estás disfrutando el amor de Dios, tampoco estás en capacidad de amarte a ti mismo y menos de amar a los demás. Pero cuando tú disfrutas el amor de Dios y te amas a ti mismo, de la misma manera puedes amar a los demás. Eso es lo que dice el texto. ¿Sí o no? Eso es precisamente lo que la palabra nos dice. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y tú tienes que amarte, pero con el amor de Dios. Y dice el último texto: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Un texto que yo no puedo pasar por alto cada vez que me dé la posibilidad de hablar de estas cosas es Gálatas 5, 22 y 23. Me gustaría morir viviendo esta palabra y enseñando esta palabra. Es el gozo más grande de poder compartir esta palabra que voy a leer. Y espero que hoy tú puedas tomarla con toda el alma y con todo el corazón. Porque se está hablando en esta palabra del carácter de Cristo. Se está hablando en esta palabra de cómo debemos nosotros vivir, qué cosas deben caracterizarnos a nosotros como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros para producir estas cosas.
Y veamos lo que dice. Son 9 virtudes producidas solo por el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor. Esto prueba lo que te he venido diciendo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes amarte genuinamente a ti si no estás disfrutando el amor de Dios. Cuando tú disfrutas verdaderamente el amor de Dios, entonces aprende a amarte a ti y amar a los demás. Pero ese amor de Dios es fruto del Espíritu Santo. Es el único que lo produce y lo reproduce en nosotros. El amor, el gozo, no es cualquier gozo, es el gozo de Dios, es el gozo del Espíritu Santo, es el gozo del Señor, es el gozo de Pablo que dijo, cuando dijo, nos gloriamos también en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el gozo del Espíritu de Dios era mayor y sobrepasaba las tribulaciones. Pero cuando ese gozo no está dentro de mí, entonces las tribulaciones y las luchas y las pruebas nos llenan de tal manera que nos arrastran. Pero cuando el gozo del Señor está en mí, venga lo que venga, ahí estamos fuertes dándole la gloria a Dios y orando y dependiendo de Él. Dígame si es cierto o no, porque es el gozo producido por el Espíritu de Dios. La paz, no la paz que el hombre da, la paz que solamente Dios da en nuestro interior por su Espíritu. Y sigue el texto diciendo, la paciencia. Eso es fruto y característica del Señor Jesucristo. Es fruto del Espíritu Santo, es una característica del Señor Jesús. Y esa característica Él quiere que se dé en mi vida, reproducida por el Espíritu Santo. Si estoy lleno del Espíritu, si vivo dependiendo del Espíritu, Él me va a llevar a tener la experiencia de ser un hombre paciente, con la paciencia de Dios. Ni siquiera con la paciencia de Job, sino con la paciencia de Dios, con la paciencia del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios. Y sigue el texto, benignidad, ser benignos, ser buenos, hasta que la persona con la que tengo que demostrar mi benignidad logre cambiar de actitud y logre tener lo que se le quiere dar. Así lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 4. Bondadosos, bondad de Dios. Fe, otra vez, es fruto del Espíritu. La mansedumbre, o sea, la humildad de corazón. Y la templanza, el dominio propio que tanto necesitamos y que debe caracterizarnos diariamente, es fruto del Espíritu. Yo tengo la posibilidad de examinarme a mí mismo si estas cosas están en mí o no están en mí. Muchos de los que estamos aquí nos preocupamos más por hacer para Dios que vivir para Dios. Pero Dios quiere que vivamos para Él, para que luego podamos hacer para Él. Pero nos hemos engañado creyendo que sirviéndole a Dios tenemos méritos ganados, tenemos el favor de Dios asegurado. Falso, totalmente falso, porque el servicio no es para ganar el favor de Dios, el servicio es para adorar a Dios, para amar a Dios, como resultado de lo que somos y vivimos en Cristo ahora. ¿Les queda claro eso? ¿Les queda claro? Y nunca olviden las palabras aquellas cuando dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día me dirás, tengo mérito porque te servía haciendo esto otro, predicando, enseñando, y el Señor te dirá, no te conozco a ti, eres un hacedor de maldad. ¿Te das cuenta por qué necesitamos profundizar en ese amor y examinarnos si estamos viviendo en las características del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Quiero que también vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7
al 13. Primera de Juan 4, 7 al 13. Preparémonos para recibir esta palabra. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene ¿de quién? Viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Dígame, ¿es clara esa palabra o no es clara? ¿Necesita explicación? No, obsérvenla. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama da muestra de que ha nacido de Él y que lo conoce. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La necesidad de estar cimentados en el amor. Y continúa el texto. El que no ama no conoce a Dios. No es invento mío. Y no se está hablando aquí del amor humano, está hablando aquí del amor divino, el amor ágape, el amor fruto del Espíritu Santo. No puedes dar lo que no tienes. Si no estás disfrutando ese amor, no puedes darlo. Pero si estás lleno de ese amor y lo disfrutas, entonces puedes darlo, porque lo conoces. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Cómo manifestó su amor? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿En qué consiste ese amor? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cuándo es que sabemos que el amor de Dios permanece entre nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nos amemos unos a otros. Comencemos a examinar eso y a ponerlo en práctica en nuestros hogares. Amamos a la esposa con el amor eros, con el amor familiar, con el amor de amistad, o la amamos plenamente con el amor ágape, con el amor de Dios. ¿De qué manera amamos a los hijos? ¿De qué manera nos amamos los unos a los otros? La Escritura dice que si nos amamos los unos a los otros con ese amor, eso es una prueba de que el amor de Dios está entre nosotros. Triste y lamentablemente por naturaleza somos egoístas, egocéntricos, ególatras. Pero ya es tiempo de deshacernos de eso que nos asedia y de darle el lugar al Espíritu de Dios para que Él reproduzca en nosotros el amor de Dios. Observen la pregunta: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Y observen con cuidado la respuesta: porque nos ha dado su Espíritu. ¿Cuál es la evidencia más grande de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la evidencia más grande? Es el Espíritu Santo.
Y si Dios es amor, y Dios está en Cristo, y Cristo está en el Espíritu, y el Espíritu está en nosotros, pero ¿quién gobierna nuestras vidas? ¿Qué autoridad tiene el Espíritu Santo? Hemos hablado hoy de teorías del amor. Hemos hablado hoy de la verdad del amor a la luz de la palabra. Ahora vamos a hablar y con esto terminamos, de el amor práctico y cómo se da. Por eso les invito a otro pasaje bíblico bien conocido por ustedes. Y es 1 Corintios 13, 1 al 9. Y además el versículo 13. 1 Corintios 13, 1 al 9 y el versículo 13 lo voy a leer en la NBD. Y dice así, oigan cómo dice, escuchen con atención, cómo debe ser mi amor. Dice, si yo tengo el don de hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y sé absolutamente todo y no tengo amor, no soy nadie. Y si tengo una fe tan grande que puedo hacer que los montes cambien de lugar, de nada me servirá sin amor. Si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me servirá. El amor es paciente, es benigno. El amor no es envidioso. El amor no es presumido ni orgulloso. No se comporta con dureza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Un día se dejará de profetizar y de hablar en lenguas, y el saber ya no será necesario, pues sabemos muy poco y profetizamos imperfectamente, pero siempre existirá el amor. Y por último dice, 3 virtudes hay que ahora permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿A qué nos ha llamado Dios, amados míos? Tenía razón el apóstol Pablo cuando oraba en su oración y pedía que fuéramos cimentados en amor. ¿Sí o no? ¿Necesitamos eso nosotros? Déjeme hacer la siguiente conclusión, por favor. Aprendamos a orar. Pidámosle a Dios en oración el poder del Espíritu Santo que nos guíe para arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios, conocer el amor de Dios por la palabra bajo la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos tener raíces profundas y podamos dedicarnos y podamos establecernos con firmeza en su amor. Que podamos establecer las bases o los fundamentos. En el caso de la vida particular de cada uno de nosotros, que podamos vivir
y hacer todo movidos por el amor de Dios, por el amor ágape, conforme lo enseña la Escritura. Que podamos recibir diariamente no solo el conocimiento, sino la experiencia, para poder vivirlo, para poder darlo a los demás, principalmente a la familia. Nosotros estamos estudiando esto los martes en la noche. Y yo quiero recordarles lo que sigue en los versículos 17 al 19 del capítulo 3, donde está la oración de Efesios, capítulo 3. Mire lo que Pablo dice. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Escuchen ahora. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo, que es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. El final de la oración de Pablo, que estamos estudiando los martes en la noche, todavía no hemos llegado a ese final, pero el final es que todos podamos disfrutar de la plenitud de Dios. Colóquense de pies. Atiéndame, por favor. ¿Quiénes eran los cerdos según Jesús? Los fariseos, los incrédulos, los duros de corazón, los que no querían conocer a Jesús, los que lo rechazaban. ¿Y qué dijo él de los cerdos? No echéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Las perlas a los cerdos. Tú eres un redimido, una redimida. Y Dios quiere echar sus perlas en tu vida. Y la perla de las perlas es el amor de Dios. No lo rechaces. Sé un campo fértil para el amor de Dios. Un corazón que hoy sale de aquí diciendo: hasta aquí, no puedo seguir viviendo como he venido viviendo. O soy o soy. Este es mi día, este es mi momento. Este es el momento exacto en el que Dios te está llamando a ti y a mí para que vivamos en la plenitud de su presencia por su amor. No endurezcamos más el corazón. Decidamos hoy. Por eso te pido que ores mientras yo después voy a orar. Ora allí donde estás y habla con Dios. Danos música.